Tribunal de Cuentas revela cómo operaba la red de Isis Cuellar con el checazo en Cedesol, los sobornos pagados y el desvío de la plata para campaña de Libre. Fiscal General califica de superfluo el informe del Tribunal de Cuentas que salpica a diputada de Libre en presunta red de corrupción. Detención judicial contra primeros 10 implicados en presunta corrupción en la alcaldía de San Pedro Sula, entre ellas su tesorero. Roberto Contreras llora ante muestra de respaldo de líderes y militancia liberal. Reta a Joel Zelaya para que lo capture. Judicialización de la política tiene bajo presión al bipartidismo en tiempos de elecciones, opinan analistas. Freddy Cerrato niega que exista invasión china en los mercados y el comercio. Sube a 30 millones de lempiras la recompensa por el general Romeo Vázquez. Se preguntan de dónde sale el dinero. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 24 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro, la red más rápida de Honduras por 5º año consecutivo y la mejor red móvil del país. En medio del acompañamiento de líderes liberales y simpatizantes del partido, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, no pudo contener el llanto por lo que considera una persecución política en su contra y de su familia por el caso de su yerno. Contreras agradeció el respaldo y retó al fiscal para que lo capture. Vamos a tener esta nota en los próximos segundos, directamente desde San Pedro Sula. El evento concluyó hace poco y ya nuestro equipo periodístico está terminando de enviar esta noticia. Antes pueden ver ustedes imágenes en el Parque Central de San Pedro Sula frente a la municipalidad. Simpatizantes y amigos correligionarios del presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal y alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, Roberto Contreras. Su yerno y 14 personas más han sido imputados por el Ministerio Público. Contreras cree que es persecución política. El fiscal dice tener pruebas irrefutables de la corrupción que se produjo. Y ya les vamos a tener la actualidad informativa sobre las primeras personas que se han presentado en audiencia. Hoy le digo a mi pueblo, gracias. Con la voz entrecortada y un discurso acompañado de las lágrimas. Así fue el emotivo mensaje de agradecimiento del alcalde Roberto Contreras a los más de 3,000 simpatizantes que lo respaldaron esta tarde en el Parque Central de la ciudad de San Pedro Sula, acompañados con pancartas e insignias como "Cuidado, este es el territorio del pollo", mientras el alcalde se dirigía a ellos desde la terraza de la comuna sanpedrana. Porque esta noche no estaré solo. Las oraciones de los justos y el corazón de los sanpedranos me acompañarán ante este ataque de libertad y refundación. Hoy le digo a mis funcionarios, no tengan miedo. Aquí nadie se ha robado nada. La presencia de liberales como Jorge Cálix, Katia Crivelli y los candidatos a diputados por Cortés no fue indiferente para la multitud que acuerpaba al edil. Que se cese de una vez por todas con la persecución política, que se deje de perseguir a los liberales. Y no me digan que no es persecución política. Sí, Isis Cuellar está libre. Un video reconociendo haber cometido uno o varios delitos y está libre. Lo que sabemos quién es don Roberto Contreras, quién es doña Zoila, quién es Steve y cómo es la administración. Se miran tantas injusticias en Honduras, no solo políticos, sino con una persona natural.
Las acusaciones del Ministerio Público señalan que son al menos 9 los involucrados en un descalzo millonario en la municipalidad sanpedrana y el alcalde no descarta una orden de captura contra su esposa. Estamos golpeados, realmente estamos orando mucho al Señor. Esta mañana tuve que sacar a mi esposa del país. ¿Ya no está aquí? Sí, ya no está aquí porque ya teníamos información de que estaba con orden de captura también. No sé de qué la pueden acusar a ella porque ella pues es directora de honor de Ecosocial, nada más, maneja el museo y lo que hacemos ahí pues prácticamente es ayudar a los niños, a los ancianos. El alcalde sanpedrano Roberto Contreras aseguró que continuarán trabajando con normalidad en la alcaldía. Aunque se encuentra golpeado por el ataque a su familia, no renunciará a su candidatura por la capital industrial del país. Kenia Chinchilla, Telenoticias. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés confía que la justicia actuará de manera imparcial en el caso de los requerimientos fiscales presentados contra el yerno del alcalde de San Pedro Sula, funcionarios y exfuncionarios de esa dependencia municipal. El empresario gremialista también dejó claro que en materia de corrupción el delito debe perseguirse sin importar parentescos. Confiamos en la que es la tribunal nuestra, la que es los funcionarios de leyes, de aplicar las leyes en el país. También confiamos que cada persona es inocente hasta se comprueba en tribunal su culpabilidad. Esperamos se aclara esa situación. Siempre nuestra confianza en la que es la que es el cuerpo tribunal del país. Este miércoles se sometió a audiencia de declaración de imputado el 10º acusado por el supuesto fraude de 45.5 millones de lempiras en la alcaldía de San Pedro Sula. Se trata del tesorero municipal Javier Lacayo, a quien se le dictó detención judicial. Audiencia inicial para Javier Lacayo Delgadillo quedó agendada para el próximo viernes 26 de septiembre a las 8 de la mañana, junto a los otros 9 implicados que responden a los nombres de Marlene Karina Mena, Eunice Amaya, Osman Chávez, Yamil Paz, Karen Karina Mena, Olga Estela Ávila, Luis Fernando Hernández, Malcolm Jonathan Morales y Andrea Fabiola Perdomo. Todavía está pendiente la ejecución de las 5 órdenes de captura restantes, entre ellos la de Steve Fajardo, yerno del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras. Bueno, esta mañana en Frente a Frente el fiscal general del Estado negó que se haya solicitado por parte del Ministerio Público orden de captura contra la esposa del alcalde de la ciudad de San Pedro Sula. El alcalde insiste que tiene información que se le va a capturar a la esposa, pero al menos el fiscal negó esa versión esta mañana, que no se ha emitido o solicitado orden de captura contra la esposa de Roberto Contreras. El caso del yerno del alcalde de San Pedro Sula y presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal se suma a los otros casos abiertos en contra de líderes del Partido Nacional. A escasos días de las elecciones generales, opinan los analistas al advertir un peligroso juego de judicialización de la política en tiempos de elecciones como una forma de querer influir en la contienda. La injerencia de actores judiciales y estatales no son un hecho aislado en la recta final del proceso electoral, cuestiona la directora del FOPRIDE, para quien el uso de los tribunales y las instituciones como piezas de ajedrez político, en vez de fortalecer la certeza en las elecciones, más bien la erosiona. Esperemos que no sea la mira del fiscal general, pero también debe de generar, el mismo Ministerio Público debe de generar análisis del contexto para poder realizar las acciones que requieren en sus propias investigaciones. En su más reciente informe de hallazgos, la misión de observadores del Instituto Nacional Demócrata NDI considera que la presentación de recursos judiciales es un derecho y una forma de resolver conflictos. No obstante, debe prevenirse el uso inadecuado y la intervención del sistema de justicia para influir en la contienda. El caso del yerno del presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras, solo se suman los procesos abiertos contra el candidato presidencial del Partido Nacional, Narria Fura, y el subjefe de bancada, Nelson Márquez.
una forma en la que el oficialismo, según este analista, pretende mantener controlados a algunas de las figuras políticas más influyentes del bipartidismo. Los tienen controlados, yo digo que el que saque la cabeza se la van a cortar y por eso el bipartidismo y la oposición camina de puntillas para tratar de llegar a un proceso e intentar ganarle la elección a Libertad y Refundación, porque si hacen mucha presión pueden venir riesgos de este tipo. Una de las preguntas obligadas es hasta dónde Libertad y Refundación se aprovecha de la cola larga que arrastran los partidos Nacional y Liberal, señala León, quien lamenta que en ese cálculo el fiscal general no contemple también la cola de funcionarios y allegados vinculados al actual gobierno. Pero la cabeza del Ministerio Público se defiende de las críticas al indicar que investiga sin distingo de colores políticos los casos de corrupción del actual gobierno y los anteriores. Aunque hasta ahora el patrón parezca ser la activación de procesos que afectan directamente a candidatos opositores. No podemos nosotros seguir en un país tan corrupto, un país que lo hundió la tasa de seguridad, que lo hundió en los temas del seguro social. Este fiscal no va a callar casos de corrupción del actual gobierno y eso que lo apunte el pueblo hondureño. Así, mientras el discurso oficial insiste en imparcialidad, la realidad alimenta la sospecha de que la justicia se ha convertido en un arma más de la campaña política, según analistas. Y en esta recta final, lo que debería ser garantía de confianza se transforma en un factor de duda que pesa sobre la voluntad de los votantes, indican. La misión de estudio y acompañamiento electoral del Instituto Nacional Demócrata presentó su informe sobre los comicios generales que Honduras celebrará el 30 de noviembre. Los observadores identificaron 5 riesgos que amenazan la confianza en el proceso. Primero, la falta de autonomía real en el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Política Limpia, que requieren recursos y libertad para cumplir su mandato sin presiones externas. La judicialización del proceso, con investigaciones penales que podrían convertirse en un mecanismo de interferencia política. El clima de polarización y los discursos anticipados de fraude que minan la legitimidad de las elecciones antes de celebrarse. El riesgo de violencia electoral, con 5 candidatos asesinados hasta la fecha y un ambiente hostil hacia mujeres que participan en política. La reducción del espacio cívico, donde medios, periodistas y organizaciones sociales enfrentan amenazas y descalificaciones que debilitan la transparencia. Entre las recomendaciones, la misión pide al CNE emitir decisiones oportunas y claras, sin vetos partidarios que paralicen el organismo. También urge garantizar la financiación de la Unidad de Política Limpia y fortalecer la coordinación con el Congreso, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas. El informe recuerda que, según la Constitución, los militares deben ponerse a disposición del CNE un mes antes de las elecciones y limitarse a la custodia y transporte del material electoral, pero advierte que las fallas logísticas en las primarias abrieron dudas sobre su efectividad y sobre su independencia en un contexto de fuerte polarización. A los partidos políticos les exige un pacto ético que frene los discursos de odio, limite el uso electoral de los tribunales y comprometa a todos a respetar los resultados oficiales. Y al sistema de justicia le reclama no entorpecer funciones que solo corresponden a las autoridades electorales. La conclusión es contundente. Honduras tiene capacidad para producir acuerdos que aseguren comicios creíbles y transparentes, pero se requiere voluntad política, cooperación institucional y un rol estrictamente neutral de las Fuerzas Armadas, concluye el informe. Y conocemos de última hora que el Partido Liberal de Honduras interpone sustitución de candidatura de cargo de elección popular. Justamente este es el documento que hemos recibido. Honorables señores consejeros, Consejo Nacional Electoral, José Francisco Quirós Mejía, mayor de edad, casado, abogado y de este domicilio, bueno, y las generales de él. Accionando en mi condición de apoderado legal del Partido Liberal de Honduras, tal y como se tiene acreditado en la Secretaría General de este Consejo Nacional Electoral,
Con el debido respeto, comparezco ante vos, Consejo Electoral, con el objeto de solicitar se proceda a realizar las siguientes sustituciones con la finalidad de completar la planilla de diputados propietarios del Partido Liberal de Honduras por el departamento de Olancho para las elecciones generales que se llevarán a cabo el día 30 de noviembre de 2025. Expone que en la Secretaría General del Central Ejecutivo se han recibido solicitud de sustitución, candidato que salió electo en el proceso electoral primario desarrollado en el mes de marzo de 2025 y que han interpuesto su renuncia ante el Consejo Electoral por razones de índole personal y que no podrán continuar para el proceso electoral general del mes de noviembre. Asimismo, por este acto se hace una nueva propuesta del candidato a cargo de elección popular en la nómina de la planilla de diputados propietarios por el Partido Liberal de Honduras por el departamento de Olancho, en virtud que, según lo contenido en la ley electoral de Honduras vigente, le corresponde a la autoridad central partidaria efectuar la sustitución de mérito, nominación que recaen en los ciudadanos que detallo a continuación. Samuel Armando de Jesús García, candidato electo. Motivo de sustitución, renuncia irrevocable. Cargo al que aspiraba, diputado propietario, posición número 1, en el departamento de Olancho. Y la propuesta de sustitución que hace el Central Ejecutivo corresponde a Jorge Luis Calix Espinal. Y vienen los fundamentos de derecho de este escrito que ha presentado en el CNE el apoderado legal del Partido Liberal. O sea que Calix va a participar como candidato a diputado si es que lo acepta el Consejo Electoral por el departamento de Olancho. Bueno, pues si se produce la inscripción, será un evento político entre la familia Zelaya de Libre y uno de los niños consentidos en el pasado de la familia Zelaya, Jorge Calix, que por las razones que ya conocemos todos, pues se fue del Partido Libre y ahora milita en el Partido Liberal, participó como precandidato en las elecciones primarias de marzo, no ganó, pero ahora el Central Ejecutivo está solicitando su inscripción como diputado, como candidato a diputado por el departamento de Olancho en sustitución de Samuel García, que ha renunciado de manera irrevocable al Central Ejecutivo del Partido Liberal. La alianza, de hecho, suscrita la noche del martes entre el Partido Liberal y el PSH es un buen síntoma, estiman algunos analistas, pero creen que aún falta mucho para conformar una gran coalición necesaria para afrontar los desafíos del país. Pero en política, dice Godofredo Fajardo de la Democracia Cristiana, en política nada se puede descartar en estos momentos. La primera alianza entra en el juego político a 67 días de las elecciones generales del 30 de noviembre, luego que el Partido Salvador de Honduras firmara una de hecho con el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Narrala, para abrir la posibilidad de una gran coalición. En este caso, miembros del Partido Salvador de Honduras, hemos suscrito una alianza de hecho, la primera alianza de hecho de cara al proceso general 2025, que respalda la propuesta presidencial del ingeniero Salvador Narrala dentro del Partido Liberal, porque creemos que es el candidato que puede aglutinar al voto independiente, al voto que está cansado de lo mismo, que desea que la lucha contra la impunidad y la corrupción realmente sea una realidad en el país. Entre los acuerdos de la alianza entre el PSH y Narrala están la integración de candidatos de diputados del PSH al Partido Liberal y cargos en el Ejecutivo, pero sostiene Fátima Mena que la coalición es el objetivo. Creemos que la defensa de la democracia es lo que está en juego este próximo 30 de noviembre. Y con el ingeniero pues hemos coincidido en otros momentos políticos y coincidimos además alrededor de temas de país. Es por eso que apoyar esta alianza, crear, dar inicio a una gran coalición ciudadana es justamente uno de los principales objetivos de esta alianza, de hecho, que ha sido firmada. Para este analista político, las alianzas son comunes previo a los comicios electorales, pero cree que aún se está lejos de la conformación de una coalición que son necesarias para resolver los problemas de un país.
Yo creo que el tema de la coalición más bien es una necesidad. El país necesita una gran coalición política que debería sustentarse en enfrentar los graves problemas que nosotros tenemos. Pero lo que estamos viendo son, yo diría, acomodos, alianzas, de hecho, en algunos casos casi reñidas con la ley, pero que reflejan el interés de los candidatos de ganar las elecciones. Para el presidente del Partido Demócrata, Cristiano Godofredo Fajardo, las alianzas y coaliciones no se pueden descartar en la política. La DC está fuerte, tenemos los mejores candidatos y candidatas a cargos de elección popular, pero en política no se descarta nada y la DC está pues dispuesta a dialogar si se quiere conformar una alianza ganadora para salvar a Honduras. El reloj electoral avanza y aunque la coalición aún no es oficial, ya mueve el tablero político. Malestar ha generado en San Pedro Sula la politización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El martes, simpatizantes del Partido Libre colocaron banderas de esa organización política en las instalaciones de la NE, luego que representantes del Sindicato de Trabajadores realizaran un plantón para exigir el cumplimiento de varios derechos laborales. Esta acción ha sido cuestionada, pues la estatal eléctrica no le pertenece a los partidos políticos, reclaman. Y en el transcurso donde nosotros estamos desarrollando la asamblea informativa, acá hay un individuo que se llama René Alfaro, que hay que decir los nombres tal y como son, mandó a un grupo de compañeros, ¿verdad?, que día a día compartimos con ellos a querer intervenir en la reunión porque precisamente él fue el que anduvo promoviendo este tipo de actividades. De repente nosotros eso de esa bandera lo vemos como quien dice, nosotros, ¿verdad?, mandamos acá y ustedes como sindicato nos mandan acá. Así lo vemos nosotros. Entonces, como lo busque ustedes, no es correcto. Los representantes de la STNE aseguran que desde la estatal se pretende tercerizar el alumbrado público, lo que causaría despido para muchos trabajadores, pues la empresa encargada de vender las lámparas también las instalará. Un informe del Tribunal Superior de Cuentas revela cómo operaba la diputada Isis Cuéllar a través de los fondos sociales del Congreso, canalizados por Sedesol, el cobro de cheques por el cual los beneficiarios pagaban una tarifa a un intermediario de Cuéllar e incluso a colectivos de Libre, y como muchos de esos beneficiarios no eran del departamento de Copán, sino que se encontraban en Tegucigalpa. El dinero se desvió para ser usado en la campaña política del partido en el poder. Un informe del Tribunal Superior de Cuentas pone bajo la lupa el manejo de los fondos sociales administrados en Sedesol. El documento revela irregularidades en la entrega de ayudas y obras sociales en el departamento de Copán, donde se benefició a personas vinculadas a colectivos políticos. El Tribunal Superior de Cuentas dice que más de 5.1 millones de lempiras asignados no fueron manejados de forma transparente ni eficiente. Las investigaciones detectaron que varios beneficiarios no habitaban en las direcciones registradas, otros no respondieron a las visitas y en algunos casos los documentos no coincidían con las obras ejecutadas. El informe incluye testimonios de personas que admitieron haber recibido el dinero por gestión de diputados del partido de gobierno, incluso a través de colectivos de Libre. En algunos casos los cheques fueron endosados a terceros o cambiados por personas que no eran los beneficiarios originales. Según el Tribunal Superior de Cuentas, los recursos se desviaron para beneficiar a personas y grupos distintos a los establecidos en la ley. En el caso del departamento de Copán, la gestión estuvo marcada por la intervención directa de la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo y su equipo político. El tribunal señala que esta participación violentó el artículo 292 del Presupuesto General del Estado del año 2023, que ordena destinar los fondos a proyectos comunitarios y no a colectivos partidarios. En el documento también señala que parte de los fondos destinados a reparación de viviendas y emprendimientos terminaron en la compra de equipos de sonido, sillas y carpas que en algunos casos permanecían guardados sin uso. El exministro de Sedesol, José Carlos Cardonas, admitió que los diputados proponían a los beneficiarios y que en el acuerdo ministerial que regulaba el fondo nunca se publicó por instrucciones superiores. El Tribunal Superior de Cuentas concluye que hay indicios de responsabilidad administrativa y penal en el manejo de esos fondos destinados supuestamente a combatir la pobreza.
pero que terminaron como botín político. El caso ya está en manos del Ministerio Público. Un informe que reabre el debate sobre el uso electoral de los programas sociales y el débil control de los millones destinados a los más pobres. Como un informe superfluo, calificó el fiscal general Joel Zelaya el informe del Tribunal de Cuentas que detalla cómo operó la corrupción del checazo en Sedesol. Pero en el Tribunal de Cuentas señalan que su reporte es sólido y robusto y desde la sociedad civil piden a la Fiscalía dejar a un lado las excusas y ponerse a trabajar a fondo en la investigación de este caso que revela cómo operan las redes burocráticas de la corrupción. El fiscal general del Estado restó importancia al informe del Tribunal Superior de Cuentas que documenta actos de corrupción en Sedesol. Lo calificó como un documento superfluo, pese a que revela el uso discrecional de millones de lempiras del Fondo de Administración Solidaria. Nosotros estamos investigando el caso de Sedesol de manera profunda. Si usted ve el informe del Tribunal Superior de Cuentas, es un informe superfluo. Nosotros estamos profundizando en las investigaciones de manera técnica y científica para que el día de mañana nosotros podamos informarle al pueblo hondureño qué pasó. Ante esto, el Tribunal Superior de Cuentas respondió que cumplió con su obligación legal de elaborar el informe y que corresponde ahora al Ministerio Público determinar si hay responsabilidad penal. El informe es robusto con información recabada en el campo, argumentó el ente contralor. Los hallazgos que fueron encontrados tanto por las diligencias investigativas, entre ellas declaraciones testificales, inspecciones y análisis de la documentación, y producto de ello fue que se encontraron los indicios de responsabilidad penal y por consiguiente la notificación respectiva del informe penal al Ministerio Público para que proceda de conforme a la ley. Es un informe que contiene 86 páginas sin incluir los anexos. Es un informe bien sustentado, detallado, con las evidencias correspondientes que les puede ser útil al Ministerio Público en su... Por su parte, el director de Transparencia de ASJ, Juan Carlos Aguilar, advirtió que no hay espacio para excusas y exigió al Ministerio Público ser contundente y avanzar hasta presentar requerimientos fiscales. El MP tiene que ser contundente, tajante, abrir una investigación o continuar con una investigación, profundizar, presentar esos requerimientos fiscales y llevar a la justicia a los responsables. El fiscal general empeñó su palabra de actuar sin importar colores políticos. Nosotros no vamos a retroceder en la lucha contra la corrupción. Es el pueblo quien me paga para que pueda luchar contra la corrupción y no voy a temblar y no voy a ceder a ninguna presión de ningún político ni de ningún empresario. Mientras tanto, el informe del Tribunal Superior de Cuentas sigue señalando a funcionarios de Sedesol y a la diputada Isis Cuellar como piezas clave en la distribución irregular de los fondos. El pulso está abierto. El ente contralor ya entregó pruebas, la sociedad civil exige resultados y el Ministerio Público carga ahora con la presión de actuar. El regidor de la comuna de Santa Rosa de Copán, Eduardo Elvir, informó que interpondrá este jueves un reclamo ante el Tribunal Superior de Cuentas por considerar falsa, difamadora e incongruente su mención en el informe sobre manejo de fondos de Sedesol. Involucramiento mal redactado, mal intencionado, con una mala interpretación de agregarme a mí en el sentido de hacer que las personas firmaran solicitudes a liquidar, a enviar liquidaciones, que es algo totalmente falso, que en el mismo informe no hay nada absolutamente de este tema. Eduardo Elvir lo que defiende su dignidad y su honorabilidad, en la cual en cualquier rincón la va a defender porque jamás ha estado involucrado en algún acto de corrupción. De acuerdo al inciso 8 de las conclusiones, conforme a los testimonios brindados por beneficiarios de los cheques, ellos no hicieron gestiones directamente a la Sedesol, sino que a través de Ilsi Baquedano, Paola Pérez y Eduardo Elvir, quienes le solicitaron firmar documentos y fueron quienes se encargaron de documentar las solicitudes y liquidaciones respectivas. Acaba de concluir la reunión de los consejeros electorales, han tomado decisiones muy importantes. Y tenemos en este momento la consejera electoral, la abogada Cosette López. ¿Qué es lo más importante que hoy han aprobado, abogada? Buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto saludarle. Hemos tenido una extensa sesión
de trabajo precisamente el día de ayer y el día de hoy, pero se ha convertido, por supuesto, esta es una sesión de pleno en la cual se han tomado decisiones de importancia, está bastante llena la agenda. Entre ellos tenemos 19 organizaciones que están pidiendo ser observadores, que se sumarían a las que ya habíamos aprobado hace una semana. En consecuencia, pues contentos de que puede ser un proceso ampliamente observado. El día de hoy se ha aprobado todas las 298 consejos municipales a lo largo y ancho del país, igual que los 18 consejos departamentales. Los partidos políticos podrán entonces acreditar las personas a través del sistema que está ya funcionando en el Consejo Nacional Electoral, y el viernes ya sabremos quiénes lo constituyen. Recordemos que ellos son autoridades electorales de conformidad con la ley electoral y pues tienen ciertas atribuciones que precisamente nos permiten incluso descentralizar algunas de las que tenemos en el Consejo Nacional Electoral, como la autorización para hacer eventos cuando están en su circunscripción y demás. Así que pues contentos de poder sacar esto, dado que es una conformación multipartidaria en la cual los 3 primeros partidos tienen la presidencia, la secretaría y una vocalía, y las siguientes 2 vocalías están entre los 2 partidos políticos que se inscribieron posteriormente. ¿Tiene o no la razón Gabriela Castellano del Consejo Anticorrupción con esas 4 observaciones, con esos 4 puntos hacia la observación electoral, que me imagino usted ya los conoce? Bueno, hemos recibido esa nota, efectivamente una copia de ello llegó a mi oficina y he tenido la oportunidad de leerlo. Bueno, hay algunas limitaciones. En otros países se estila que no puedan emitirse los informes. Sin embargo, obviamente desde el Consejo Nacional Electoral tenemos que hacer una ponderación entre el control de la certidumbre que queremos brindar en el proceso y el control de la libertad de expresión que igualmente les asiste. Personalmente considero que pues debe haber límites y para eso se ha establecido también un proceso de capacitación. Sin embargo, soy más proclive a que haya una amplia expresión que nos permita ponderar todas las posiciones, especialmente en una época tan compleja y con tanta polarización, y sobre todo cuando se trata de entes que tienen bastante credibilidad, pues constituyen un fiel en la balanza. Nosotros damos resultados, pero la población en general tiene el derecho de observar bajo los mejores parámetros y la igualdad. Okay. ¿Pueden haber más observadores entonces, incluyendo los rusos? Bueno, ha llegado una solicitud de la embajada rusa, bueno, llegó de la Secretaría de Relaciones Exteriores y está suscrito por un embajador que lo envía desde Managua. Esto todavía no forma parte de las que se están discutiendo en el Pleno. Eventualmente emitiremos nuestros votos sobre esto. Ahora mismo hay 19, entre ellos de la Embajada de Estados Unidos y de otras entidades importantes, la Fundación Disenso de España y demás. Ahora no preciso todos los nombres. Particularmente creo que el fortalecimiento de la democracia deviene precisamente de la observación también en gran medida de otras democracias. Así que en ese sentido cada quien emitirá sus ponderaciones en el momento en que tengamos que emitir nuestro voto. Luis León genera algunas reflexiones porque cree que hay algún atraso en las decisiones que ustedes deben tomar para tener elecciones con calidad. ¿Es así? ¿Lo admiten? ¿Están trabajando contra el tiempo? ¿Vamos a lograr tener elecciones con calidad? Bueno, recordemos que la parálisis provocada del 7 de julio por personas que vinieron precisamente a este edificio a bloquear las actividades y que posteriormente esta dinámica se trasladó, no es una dinámica, de hecho es una estática, digamos, que se trasladó precisamente acá dentro del Consejo Nacional Electoral, en donde había empleados que básicamente estaban en huelga de brazos caídos. No podemos desconocer que afectó. Estamos realizando todos los esfuerzos para avanzar y creo que se puede hacer. Obviamente no tenemos ya las ventajas de tiempo que nos había representado distinguiéndonos de las elecciones primarias, en donde llegamos con un proceso incluso ya convocado, pero estamos avanzando. Ahora mismo hemos ya hecho la premaquila en el Centro Logístico Electoral, que es un avance de importancia. Estamos con la implementación de los sistemas de TREP y de biometría. Este 30 nos darán el primer entregable de TREP, en el cual se tiene el módulo de capacitación, y estamos también en la etapa de evaluación de las impresiones de los instructivos que servirán precisamente para el inicio de estas capacitaciones. Tenemos muchas cosas en las que estamos avanzando. Yo no pienso que sea un tema de que el Consejo Nacional Electoral no goza de la capacidad para hacer la entrega. Simplemente tenemos una correlación y una coordinación que lastimosamente fue afectada por fuerzas externas, y nosotros estamos haciendo de la mano de todos nuestros empleados y funcionarios el mejor esfuerzo para sacarlo adelante, y sepa que lo sacaremos adelante, porque si antes el tiempo no fue un problema, ahora no lo será tampoco, ni siquiera cuando nos quisieron extraviar las maletas, terminamos en ese sentido con la falta de elecciones. Hubo elecciones, sabemos que
con una consecuencia bastante compleja en términos de estabilidad y credibilidad. Hay bastante miedo de la población, pero precisamente por eso tenemos que imprimirle calidad. Parte de ello son las propuestas que pienso exponer al Pleno el día de mañana también, en las cuales pediré reuniones para que podamos hacer la evaluación de 2 propuestas que se han realizado y que son de importancia. En las elecciones primarias, mucha gente se preocupó por la salida de las maletas, pero no por su retorno. Y sepa que más de 31,000 votos fueron extraviados. Esa es otra forma de hacer fraude, porque hubo un candidato que fue afectado con más de 20,000 votos. Así que yo creo que prevención de otros tipos de fraude también son importantes, y para ese efecto he hecho la propuesta de que se ponga una cinta de seguridad que nos permita ver cuando una maleta ha sido violentada en su retorno. Igual el Centro Logístico Electoral, a través de la Dirección Electoral, ha trasladado una propuesta de hacer un sistema de trazabilidad con GPS de las maletas electorales, que también merece ser ponderado en el Pleno, y pues ver qué recursos son los que se deben invertir, porque la seguridad del proceso no tenemos por qué precisamente ponerle precio, tenemos que avanzar y tratar de darlo. Yo creo que si una madre es capaz de ponerle un GPS en la mochila de su hijo, nosotros como funcionarios somos capaces de poner en cada maleta electoral un dispositivo de GPS que nos permita imprimirle certeza a cada persona de que tenemos control precisamente de estas aristas del proceso, aunque en esa etapa no nos corresponda a nosotros precisamente como Pleno estar con cada maleta. Sí, y aquí termino. Esas solicitudes que les han llegado del Central Ejecutivo para sustituir algunos cargos de elección popular que han renunciado candidatos a diputados, ¿lo van a resolver ustedes por mayoría o por unanimidad, incluido Jorge Cálix? Pues eso no sabría decírselo, porque eventualmente cuando llegue al Pleno, cada proceso se toman sus decisiones y cada quien vota. Lo que yo le puedo asegurar es que yo emitiré mi voto en consonancia con la ley y con lo que se establece, obviamente haciendo acopio de los principios de igualdad y la forma en que se ha venido aplicando, y en apego estricto a su letra e interpretación. ¿Y qué dice la ley? ¿Qué dice la ley con estas sustituciones? Bueno, la ley establece que hay ciertas limitaciones para quienes han sido ya candidatos. En ese sentido, yo sí quisiera pues mantener siempre el límite que me permite la ley y que me lo exige. De hecho, respecto de un caso en específico, he sabido hace unos minutos que ingresó efectivamente una solicitud, precisamente una renuncia en una primera etapa y una sustitución en la segunda. Las sustituciones y las renuncias tienen parámetros específicos, y al amparo de estos parámetros que se establecen en la ley es a donde yo emitiré mi voto eventualmente. La ley habla de ciertas limitaciones cuando las personas ya han sido candidatos en el mismo ciclo electoral, y creo que pues la ley tiene que ser aplicada de la forma correcta. Pero cuando participan en otros partidos o siempre hay dificultades si se trata de sustituciones en el mismo partido que participaron en primarias. Bueno, la ley, me remitiré al contenido de la ley. La ley dice cuando hayan sido candidatos en otro partido o en el mismo ciclo electoral, en el mismo periodo electoral. El periodo electoral 2025 comprende 2 procesos, el primario y el de generales. Creo que con el contenido de la ley podemos hacer ciertos discernimientos de importancia. Yo no quiero pronunciarme más allá de eso, porque es un tema que está sometido a partir de hace unas horas al conocimiento del Consejo Nacional Electoral, y eventualmente pues se deberá hacer la correcta, pues el correcto análisis del tema con sus respectivos dictámenes. La Dirección de Organizaciones Políticas se encarga en gran medida de ello, se ha introducido a través de la Secretaría y se emitirán los dictámenes respectivos. Cosette, ¿tendremos elecciones con calidad el 30 de noviembre? Por eso estamos luchando, y créame que estoy muy comprometida incluso con involucrarme bastante con la parte logística. Estamos afinando muchos detalles con ello, y precisamente por eso es que tengo estas preocupaciones. Incluso voy a hacer la solicitud de que se ponga un sello adicional en las papeletas para que las mismas no puedan ser sustituidas en el camino o disminuyamos los rangos de posibilidad. Como digo, hay diferentes formas de hacer fraude, y haber perdido 31,000 votos en las elecciones primarias que nunca llegaron al Consejo Nacional Electoral en su retorno, precisamente es una forma de hacerlo. Así que tenemos que trabajar en esa calidad, siempre recordando que hay una corresponsabilidad de las múltiples instituciones que forman parte de ello. Siempre voy a decir, somos 3 consejeros, pero son millones de hondureños que van a votar, son miles los que forman parte de las juntas receptoras de votos, y todos tenemos una parte que aportar precisamente en el proceso. La observación por cuántas personas está conformada, incluso los medios de comunicación como garantes, todos somos importantes, y yo pido que esa corresponsabilidad sea ejercida a cabalidad con el compromiso firme con el país. La consejera electoral Cosette López esta noche aquí en el noticiero Líder de Honduras.
Pero antes, nuestra sección del emprendedor la encontramos en la comunidad de San Benito, en Concepción de María, en la zona sur, donde un grupo de emprendedores cultivan y venden verduras frescas de alta calidad cosechadas en tierras prósperas. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Un grupo de mujeres emprendedoras ubicadas en la comunidad de San Benito, Concepción de María, departamento de Choluteca, siembran hortaliza con el objetivo de desarrollarse y poder salir adelante. Gracias a Dios estamos ubicados en una parte estratégica donde nosotros podemos ofrecerle a las personas y tenemos compradores, que es lo mejor. Estamos cosechando, vamos a cosechar rábano, ayotes, chile dulce, pepinos. Ofreciendo una gran variedad de frescas verduras cultivadas en tierra próspera. Tenemos un poquito de cada cosa. Fíjese que da la casualidad que aquí estamos distribuyendo el producto en la misma zona. Solo lo sacamos a la calle y ahí, por ejemplo, hemos vendido elotes cocidos, guirilas, tamalitos con mantequilla. Y si son las verduras, las personas nos llaman y se las llevamos a domicilio. Para quienes deseen los servicios de este grupo de emprendedoras, pueden visitarlas en San Benito, Concepción de María. Desde la zona sur del país, para Telenoticias, les informó José Luis Barahona. En menos de 15 días, las autoridades policiales han vuelto a incrementar en 5 millones de lempiras más la recompensa por el paradero del general en retiro, Romeo Vázquez, para un total de 30 millones de lempiras, preguntándose en los diversos sectores de qué partida presupuestaria va a salir ese dinero, que en marzo inició con 500.000 lempiras y ahora ya va por 30 millones. Saludos a los amigos de los Estados Unidos. A 30 millones de lempiras asciende la recompensa que la Secretaría de Seguridad impuso por información que dé con el paradero del general en retiro Romeo Vázquez Velázquez. Una recompensa que en 6 meses ha experimentado un crecimiento exponencial, de 500.000 lempiras en marzo hasta los 30 millones actuales. A nosotros como familia nos sorprende tanto odio, tanta desesperación, tanta frustración que están convirtiendo al general Romeo Vázquez Velázquez, el hombre por el que ofrecen una recompensa mayor en todo este país. Imagínense llegar a esa cantidad de 30 millones de lempiras en busca de una persona que es de la tercera edad. El incremento desproporcionado de la recompensa genera interrogantes sobre qué partida presupuestaria se está utilizando para financiar esta búsqueda, porque mientras el Estado destina millones para localizar a Vázquez Velázquez, instituciones electorales siguen sin recibir el dinero que necesitan para operar a pocas semanas de las elecciones generales. Salud, educación, contexto electoral, unidad política limpia, Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, creo que el gobierno no está jugando de una manera acertada con los presupuestos, sino que al contrario, se está haciendo demagógicamente y eso no es correcto, porque se utilizan ahora esos presupuestos como monedas de cambio, con populismo. Paradójicamente, mientras el Estado ofrece millones por su captura, Romeo Vázquez sigue publicando videos en redes sociales, desde una montaña, abrazando la bandera de Honduras y vistiendo su traje militar. La justicia es la justicia y quien tiene algo pendiente con la justicia tiene que abocarse a las instancias legales correspondientes. Sin embargo, creo yo que también esta respuesta de la institucionalidad también devela, ¿no?, que puede haber, que exista cierta injerencia por parte de algún partido político dentro de estas instituciones y eso pues propicia de que no haya credibilidad en estas. La Policía Nacional se negó a responder sobre el origen de los fondos para estas recompensas, manteniendo un hermetismo que contrasta con la publicidad que se da al aumentarse la cifra. Para los entrevistados por Telenoticias, los 30 millones de lempiras por la captura del general Romeo Vázquez Velázquez es una cifra que refleja más una sed de venganza que justicia, mientras consideran que estos recursos podrían destinarse a hospitales sin equipo, escuelas en mal estado y familias que luchan contra la pobreza. Carolina Martínez, Telenoticias. Programa de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas que impulsó la ANE no está dando los resultados deseados. Más adelante, los detalles.
Educación Financiera es presentada por Banpaís, que ha innovado para acercarte a tu casa soñada. Juntos hacia adelante. ¿Cuánto incluir en su fondo de emergencia? Los expertos financieros a menudo recomiendan ahorrar gastos de vida de 3 a 6 meses en su fondo de emergencia. Esta cantidad asegura que tenga recursos adecuados para cubrir circunstancias imprevistas sin descarrilar sus planes financieros. Formas de construir un fondo de emergencia de manera efectiva. Para construir un fondo de emergencia de manera efectiva, considere establecer una cuenta de ahorro específicamente para este propósito. Automatice sus ahorros y programe transferencias regulares de su cuenta corriente a su fondo de emergencia. Use su fondo de emergencia sabiamente. Si bien tener un fondo de emergencia es crucial, es igualmente importante usarlo sabiamente. Solo aproveche este fondo para emergencias genuinas, ya que retirar fondos para compras no esenciales puede socavar su seguridad financiera. El programa de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas que impulsó la ANE no está dando los resultados deseados, pero sí ha engordado la planilla de empleados y un abultado presupuesto de más de 25 millones de lempiras, revela un informe de la ASJ. Pero en la estatal eléctrica rechazan el documento y aseguran que sí han reducido las pérdidas en comparación con los porcentajes encontrados. Evidentemente, el modelo que... Un informe de la ASJ revela que a pesar de más presupuesto, más personal y más promesas de cambio, la empresa nacional de energía eléctrica sigue fracasando en la tarea de reducir las pérdidas. Lejos de bajar, los niveles subieron y ya son los más altos de Centroamérica, impactando directamente en las finanzas públicas. Evidentemente, algo no se hizo bien y eso es lo que necesitamos corregir. Evidentemente, el modelo que tenemos no es el modelo adecuado. Cuando la administración Castro asumió en 2022, las pérdidas eran de 33.36% y podría cerrar en 2025 en 34.40%. Eso significa que el millonario Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, aprobado para bajar 14 puntos en 4 años, fracasó según ASJ. Desde el gobierno rebaten el informe y aseguran que encontraron la ENEM con un 39% de pérdidas y que sí han obtenido resultados positivos. Y les decimos que andan mal con esos números porque no recibió este gobierno en el año 2022, no lo recibimos con 33% de pérdidas. Las pérdidas andaban rondando el 39%. Hoy, después de más de 3 años aproximadamente de funcionamiento del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas, se ha logrado disminuir 5 puntos. Esperamos cerrar el año 2025 alrededor de un 33% de pérdidas. Si esto lo multiplicamos, cada punto representa 21 millones de dólares, para que tengamos una idea. Según la investigación de ASJ, entre 2022 y 2025, la ENE dispuso de 25.987 millones de lempiras. Contrató 4.507 personas y aumentó su planilla a 5.790 empleados, un 57% más que en 2022, pero los resultados no cambiaron. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que falló en el programa de reducción de pérdidas? Porque se le dieron recursos, presupuestos, recursos humanos, vehículos, inversiones millonarias, pero algo sucedió en la parte de la administración. La deuda del ENE alcanza 75.861 millones de lempiras, un 15% más que el 2021. Y la dependencia de transferencias del gobierno supera los 43.000 millones de lempiras en este periodo. Algunos sectores advierten que el programa debe reordenarse, apostando por tecnología y enfocando los esfuerzos en zonas críticas. Para que la ENE, digamos, empiece a salir a flote con su propio medio, necesitamos un nivel de pérdidas totales del 25%. Preocupa que el Estado siga inyectando recursos sin cambiar el rumbo y el costo lo pagan todos los hondureños en deuda e impuestos. Honduras tiene uno de los gastos tributarios más elevados de América Latina y en el tema de las exoneraciones fiscales, la canasta básica lleva un alto porcentaje y tiene lógica, según los expertos, que proponen una revisión integral de este rubro para acciones más equitativas.
Honduras tiene el gasto tributario más elevado de América Latina, con más de 77 mil millones de lempiras en 2024, pero la mayor parte son de impuestos al consumidor. También se incluye iglesias y ONG, además de la que reciben las empresas. Por ello debe hacerse una revisión completa y no centrar el discurso en un solo sector, dice este analista. La discusión solo se ha centrado en un sector y que esto pareciera más bien que se generaliza, pero el gobierno debe recordar las diferentes exoneraciones por concepto de impuestos, sea por actividad económica o por lo que tenemos de los diferentes sectores. Del monto exonerado, el 57% son de impuestos sobre ventas en diferentes productos y servicios para el consumidor, el 26.6% en impuestos sobre la renta para empresas y personas naturales, el 11.7% en impuestos aduaneros a empresas, iglesias, organismos internacionales y ONG. El restante 4.5% es impuesto a los combustibles, principalmente para la generación de energía. Si se eliminaran todas, los alimentos, servicios e insumos subirían de precio, pero la revisión integral también abarca a las otorgadas a las empresas. Sí es necesario hacer una revisión porque ha quedado en evidencia de que hace mucho tiempo, desde que se otorgaron muchas de ellas, no se les ha dado el seguimiento para validar si las empresas que están con el beneficio están cumpliendo con lo que comprometieron, ¿verdad? Que ante todo ha sido el fenómeno de la generación del empleo. Explican que a juzgar por el discurso del gobierno, es un hecho que no está dispuesto a tocar las exenciones a la canasta básica ni a otros sectores sociales, por lo que aprobar la ley de justicia tributaria no dejaría un resultado significativo en la recaudación de impuestos. Se publicaron una serie de estudios que hablaba del impacto de este tipo de medidas, ¿no? Y si no recuerdo mal, la cifra andaba por debajo de un 5%, hasta un 3% de aumento en la recaudación tributaria, si en efecto se realizaban las reformas tributarias para reducir el gasto tributario. Es decir, que en términos sustantivos y por la recaudación potencial tampoco veríamos un incremento mayor. Sin embargo, las autoridades han explicado que los resultados se verán de forma gradual, ya que las exoneraciones seguirán vigentes por el tiempo que fueron otorgadas hasta que se venza cada uno de los regímenes. La Secretaría de Desarrollo Económico, junto a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, oficializó el programa Alianza País, una iniciativa que busca modernizar el aparato productivo, generar empleos de calidad y consolidar un modelo de crecimiento económico inclusivo y sostenible. El proyecto articula al gobierno, sector privado, academia y organismos internacionales, con el respaldo de la CEPAL y la Unión Europea como aliados estratégicos. Según los expertos, el programa permitirá atraer inversiones, fortalecer encadenamientos productivos y posicionar al país como referente regional en sostenibilidad e innovación. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. Ante la denuncia de comerciantes hondureños de que los chinos están invadiendo el mercado nacional y afectando la economía de los pequeños vendedores, el secretario de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, lo negó rotundamente. Asegura que no se trata de una invasión extranjera porque son los mismos hondureños quienes están incrementando la importación de productos chinos. No son empresas chinas, ni son chinos los que están viniendo a Honduras, ni hay tratado de libre comercio. Son los mismos empresarios comerciantes hondureños que han importado mucho más para empezar a redistribuirlo, y son ellos, los mismos hondureños, son los vendedores de los artículos chinos. Según Cerrato, el tema se ha politizado porque el Tratado de Libre Comercio no se ha firmado todavía y es posible que no se logre en esta administración si China no acepta darle suficientes beneficios a Honduras. El Tratado de Libre Comercio con China no tiene fecha para ser suscrito. Lo digo hoy categóricamente. El Tratado de Libre Comercio con China solo tiene posibilidades si resulta evidente, tangible, de que beneficia a la economía de Honduras. Pero si eso no sucede y ellos no tienen una postura alrededor de ese tema que nos favorezca abiertamente, no se va a dar.
Por otra parte, el funcionario anunció que están cerca de lograr una negociación para que Estados Unidos elimine los aranceles que le aplicó a Honduras. También les pidió a los empresarios que accedan a aprobar la ley de justicia tributaria, ya que argumentan que las exoneraciones para ellos son la minoría. Los migrantes hondureños están enviando $451, cerca de 9.400 lempiras mensuales en remesas a sus familiares en Honduras, revela la encuesta semestral realizada por el Banco Central de Honduras, en la que se detalla que los hombres envían más recursos, alcanzando una cifra de $581 y las mujeres $338 al mes. El estudio también refleja que el 88% de las remesas se reciben de los Estados Unidos, mientras que el 8.5% provienen de España y el resto de otros países de Centroamérica, México y Europa. Por otra parte, el 67% lo utilizan para cubrir gastos de manutención, el 11% a gastos médicos y en menor medida para compra de vivienda, ahorro o inversión, según la encuesta de remesas. El candidato presidencial liberal Salvador Nasralla considera que la inasistencia de la presidenta Castro a la Asamblea General de Naciones Unidas es como darle una cachetada a los Estados Unidos. A lo que se está arriesgando Honduras con estas actitudes de Xiomara, se está arriesgando al que el presidente de los Estados Unidos diga en cualquier momento, señores, vamos a hacer una pausa con el envío de remesas para Honduras. Ningún hondureño puede enviar remesas. Ahí nos friegan a todos, O Donald Trump podría decir, voy a hacer una pausa en la venta de maíz, no le voy a vender maíz a Honduras hasta febrero del próximo año. Ahí no tendríamos pollo, no tendríamos huevos. Según Nasralla, es súper peligrosa la postura de la mandataria hondureña. No obstante, tiene claro que estas acciones no son porque ella quiera, sino porque se lo está ordenando el comunismo internacional. El personal del Instituto Hondureño de Seguridad Social también gozará de las vacaciones del feriado morazánico, pero los pacientes deberán ajustarse a horarios limitados de atención médica. Los días lunes 29 y martes 30 de septiembre, todos los servicios de salud del ISS funcionarán con normalidad. Sin embargo, a partir del miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de octubre, los servicios de consulta externa quedarán completamente suspendidos. Durante estos 3 días feriados, únicamente permanecerán activos los servicios de emergencia en los hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula para atender casos de urgencia. Todas las oficinas clínicas y hospitales del ISS retornarán a sus horarios normales de funcionamiento el lunes 6 de octubre. Más de 200 médicos que laboran en instituciones descentralizadas de 8 departamentos del país se encuentran en asambleas extraordinarias exigiendo respuestas de la Secretaría de Salud ante sus demandas de reajuste salarial y mejores condiciones laborales. El presidente del Colegio Médico, Samuel Santos, notificó que la comunicación con la Secretaría de Salud está completamente rota y que las autoridades no responden llamadas, por lo que iniciaron estas medidas de presión con asambleas informativas como única alternativa de protesta disponible. Por ejemplo, la nueva base salarial debió haberse dado porque nosotros nos comprometimos junto con la representante de la Presidenta de la República que se iba a pagar la nueva base salarial a los compañeros del sector descentralizado el último día del mes de julio del presente año. Cuando vamos a la CESAL dicen que el patrono es el gestor, el municipal, el descentralizado. Pero cuando venimos y vamos a donde esos gestores, ellos dicen que no, que el patrono es la Secretaría de Salud y se paga con fondos de la Secretaría de Salud. Total, de que aquí hay un vacío legal donde no se sabe quién es el patrono de estos médicos. Los amenazan con no volverles a firmar el contrato, pero quien los amenaza es el descentralizado, se le pide que lo haga por escrito y dice que no, porque él no es el patrono, que lo tiene que hacer la GESAL porque la GESAL es el patrono. Las asambleas continúan como medida de presión mientras esperan una respuesta oficial del gobierno central para resolver estas demandas laborales históricas. Después de la pausa comercial informaremos que Honduras entrega en extradición a Estados Unidos a 2 ciudadanos que ese país solicitó. Las causas se las informaremos después de la pausa. Y un hombre, información de última hora que nos llega en este preciso momento. Un hombre mató al padre, a la hija y deja herida a la persona que ven en pantalla. Atentos a esta conmovedora noticia.
El estado del tiempo es presentado por Tigo. Activa tu super recarga de 7 días y disfruta más gigas, llamadas ilimitadas Tigo y saldo a todas las redes y Estados Unidos. Atención, se aproxima una tormenta de conectividad. Con la super recarga de 7 días de Tigo, prepárate para una semana llena de más gigas, llamadas y redes sociales sin límites. La mejor señal y cobertura en todo el país. Te mantiene conectado, estés donde estés. Disfruta llamadas ilimitadas Tigo a Tigo y minutos para hablar a otras redes y a Estados Unidos. Adquiérela en tu punto de venta o desde mi Tigo app y vive una semana entera conectado con todo. Super recarga 7 días de Tigo. Más vida, más gigas, más cobertura, más diversión. Seguimos con más información. Hola, ¿qué tal? En la Cumbre Mundial de Líderes sobre el Clima que se realiza en Nueva York, líderes latinoamericanos pues han pedido atajar el cambio climático, mientras China ha anunciado en esta jornada un importante recorte de emisiones de gases de efecto invernadero que pueden oscilar entre 7 y 10% a 2035. Así que es momento de actuar frente a esta gran amenaza. Y una gran amenaza es Ragasa, que es un super tifón que así se está deslizando muy cerca de la mega ciudad de Hong Kong y pues ha dejado fuerte actividad de vientos y lluvia y han desplazado a millones de personas justamente con la presencia de este sistema. Así como aquí en el Atlántico tenemos a Gabriel, que es un poderoso huracán que ha estado oscilando, y esta es la imagen del día que desde la Estación Espacial Internacional se ha tomado del ojo bien definido de Gabriel. ¿Qué pasará con Gabriel? Bueno, este sistema se va a desplazar hacia Europa este fin de semana, mientras la novedad es que se ha formado la tormenta tropical Humberto, con posibilidades también de desarrollo a huracán, y otro sistema que está cerca de República Dominicana que tiene posibilidades también de, al menos en 48 horas, alcanzar a la categoría de una depresión tropical. Esta es la trayectoria que seguirá Gabriel en las próximas horas, que lo va a llevar directamente a impactar Portugal, España y posiblemente el norte de Marruecos. Así como ven las cosas estos sistemas. En el Pacífico, Narda es un huracán también potente que está dejando marejadas ciclónicas en la costa de México. Mientras sobre nuestro territorio para esta jornada de jueves, las condiciones del tiempo continuarán pues cálidas y precisamente hay posibilidad de algunos chubascos, pero muy dispersos en algunos puntos del norte y occidente principalmente, y hacia horas de la noche posibilidad, pero un poco más discreta en la zona sur. Sabá, Zonaguera tienen posibilidades arriba del 70%, lo mismo en Tocoa del 69%, y sobre el occidente los municipios de Copán y Ocotepeque repiten con esa posibilidad hacia horas de la tarde. Y en cuanto a las micropartículas 2.5 contaminantes, es increíble cómo están de elevadas en Ciudad Panamá y en los municipios adyacentes. Y esa cantidad de contaminación también llega a El Salvador y parte del territorio hondureño, así que la contaminación es transnacional. Y bueno, cerramos con las temperaturas que todas van por encima de los 30 grados a nivel nacional, con 34 en la zona sur y también altas en la parte noroccidental. A cuidarse mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Bueno, fueron extraditados a Estados Unidos hoy Elvis Adiel Trujillo Guerra y Jefferson Vallecillo Cámbar, requeridos por una corte federal de Massachusetts. Y en Roatán, Islas de la Bahía, un padre mata a padre e hija y deja herida a madre. Se trata de Darlene López, quien ha fallecido, Ángel López, fallecido, y María de López, que está gravemente herida. Repíteme esa noticia, por favor. Un padre mata a padre, a su hija, a la hija de este, y deja herida a una mujer. Repítemela de nuevo para comprenderla mejor. Un padre mata a padre y a hija y deja herida a la madre de esta. Acaba de suceder, ¿no? Acaba de suceder en Roatán. Lamentablemente, Renato, la violencia es imparable. Cerramos la emisión y las 5 de TN5 a continuación. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía,
Orgullosos de nuestros colores 100% catrachos, hasta 50% en aros oftálmicos. Tribunal Superior de Cuentas revela cómo operaba la red de Isis Cuellar con el checazo en Cedesol, los sobornos pagados y el desvío de la plata para campaña de Libre. Fiscal General califica de superfluo el informe del Tribunal Superior de Cuentas que salpica a diputada de Libre en presunta red de corrupción. Roberto Contreras llora ante muestra de respaldo de líderes y militancia liberal, reta a Joel Zelaya para que lo capture. Freddy Cerrato niega que exista invasión china en los mercados y el comercio de Honduras. Sube a 30 millones de lempiras la recompensa por el general Romeo Vázquez y muchos se preguntan, ¿de dónde sale el dinero?